de la prepotencia en la escena internacional. Basta ya de debe cesar. Basta ya de la ilusión. Acciones concretas. Basta ya. Buenas tardes para todos, para todas las compañeras, a los amigos del partido, a los camaradas. Hoy nos encontramos en una fecha significativa para todos nosotros, donde hoy cumpliría 95 años Fidel Castro, un entrañable comunista, revolucionario. Y el día de hoy queríamos recordarlo con esta actividad. Hoy es un día también importantísimo porque nos van a acompañar un panel de primer nivel, el entrañable camarada Jorge Mazzarovi, el camarada Atilio Borón, desde Argentina. En principio quería leer un mensaje que nos llega desde la Embajada de la República de Cuba para todos nosotros. Palabras para homenaje a Fidel. Hermanas, hermanos, honrar, honra, como sentenciaría Martí. Antes que todo, gracias por estar, por acompañarnos en una fecha tan especial, que este año tiene una significación adicional, no solo por ser un aniversario cerrado. Hoy el comandante Fidel de Cuba, de Latinoamérica, del tercer mundo, cumple 95 años, sino que lo celebramos en el justo momento en que nuestra patria es blanco de un plan orquestado y financiado por el gobierno de los Estados Unidos, cuyo objetivo es el derrocamiento a toda costa y por la vía que sea de la Revolución Cubana, aprovechando vilmente un pico pandémico y el agravamiento de la situación económico-social, como resultado del oportunista recrudecimiento del bloqueo, combinado con el innegable impacto económico negativo de la pandemia a nivel mundial. De ahí lo trascendental de este aniversario, pues en circunstancias como estas, la presencia e ideas de nuestro Fidel, palabras mayores, al decir de Benedetti, están más vivas y vigentes que nunca, guiándonos en esta batalla, recordándonos el carácter popular de la defensa de la revolución como principio básico y que, y cito, cuando la masa del pueblo se organiza, no hay imperialista, ni lacayo de imperialista, ni instrumento de los imperialistas que pueda moverse y que los imperialistas no acaban de aprender. Y cito, no saben todavía la tremenda fuerza revolucionaria que hay en el pueblo. Por eso, y por la insuperable fe en la victoria que lo caracterizó y que nos inculcó este nuevo intento imperial, está destinado al fracaso. Seguridad en la victoria que no solo se basa en que los recientes hechos demostraron que la revolución sigue contando con el respaldo y defensa de la mayoría de nuestro pueblo, sino también, y de modo determinante, con la solidaridad y el rechazo de cualquier intento intervencionista de, como dijo nuestro comandante, revolucionarios de tiempos difíciles como ustedes. No obstante, las amenazas siguen latentes, pues el imperio no puede permitir, no resiste, que pese a todas estas adversidades, el recrudecimiento sin precedentes de bloqueo, Cuba, gracias a la visión, concepción y obra de nuestro comandante de hacer realidad un futuro de hombres de ciencias para nuestro país, creando el desarrollo de nuestra industria biotecnológica, cuente hoy con la primera vacuna latinoamericana anti-COVID y con prácticamente otra y además con otros 3 candidatos vacunales propios. Y mucho menos pueden permitir, con sano y humilde orgullo, como también nos enseñó Fidel,
que Cuba se convierta en el primer país del mundo en vacunar a toda su población con sus propias vacunas, por el ejemplo que presenta para el mundo, lo que es capaz de lograr un país que pone por encima de todo al ser humano y su bien más preciado, la vida. Hermanas y hermanos, tengan la plena confianza de que, al decir de Galeano, seguiremos persistiendo en tratar de conquistar lo que queremos ser y no lo que hemos podido ser, y derrotar, como también dijera Galeano, ese inmenso muro entre el deseo y la realidad, que es el bloqueo. Pero sobre todo, como magistralmente nuestro comandante definió y nos legó en su concepto de revolución, la revolución cubana, parafraseándolo, seguirá cambiando todo lo que debe ser cambiado, pero sin dejar de defender valores en lo que creemos al precio de cualquier sacrificio, sin mentir jamás ni violar principios éticos, con la convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar las fuerzas de la verdad y las ideas, y que seguiremos luchando por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, de nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. ¡Viva Fidel! ¡Viva la hermandad entre los pueblos de Uruguay y Cuba! Hasta la victoria siempre. Distinguidos representantes. Luego de esto, del saludo de la embajada, de los derechos queríamos humanos. Darle el inicio a la actividad de Jorge Mazzaroy. De otros viajes. Jorge, bueno, militante del partido y fue de la Juventud Comunista en su inicio de la militancia. Para que otros vivan 70. Cayó preso en el 74, fue víctima del terrorismo de Estado. Ser miseramente pobres? Es uno de los compañeros para queridísimos que tenemos en la fila del partido. Luego de haber sido liberado, fue enviado a Cuba y recibido por la Revolución Cubana para ser atendido, producto de las secuelas que dejó la dictadura. Jorge, para nosotros es un compañero que le tenemos mucho aprecio. Te dejo a ti, Jorge. Bueno, muchas gracias. Bien, bien. Buenas noches, queridas compañeras y compañeros, amigos. La verdad es que cuando los compañeros Ignacio allí me plantearon la participación en esta actividad, me quedé pensando hasta hace muy poquito por dónde tomar este recuerdo y homenaje a la vez a los 95 años que cumpliría Fidel. Y es muy difícil porque su personalidad, sus características, el papel que ha jugado en la historia de Cuba, del continente, de la lucha de los revolucionarios en el mundo, es de tal magnitud que se hace bastante difícil optar por qué cuestiones concentrarse. Yo me permití algunas cosas que, bueno, veremos si a ustedes les parece bien, recordando también que en estos días, si ustedes miran allí, ya lo habrán analizado, se están cumpliendo los 60 años de la presencia del Che Maldonado. Y bueno, esa es una de las cuestiones que se puede decir, pero estamos haciendo el homenaje a Fidel, sí, pero el Che, a quienes hicimos la marcha, a Maldonado y a otros compañeros de Maldonado y de otros países y de otros departamentos, de la solidaridad con Cuba, el Che insistía mucho en cómo Fidel seguía prácticamente varias veces al día el avance de la marcha que estábamos realizando en solidaridad con Cuba hacia Punta del Este, donde el imperialismo impulsaba ya hacía tiempo medidas contra Cuba. Y esto nos da, creo, a todos una idea de su preocupación, porque por supuesto estaba atento a lo que pasaba en esas conferencias, pero estaba siempre atento a cómo se desarrollaban las luchas de otros pueblos como el nuestro y a la solidaridad que para él fue como una gran enseñanza, creo, para todos nosotros, fue
una parte sustancial de su vida, de su pensamiento, de su acción revolucionaria y de su vida entera. La primera vez que Fidel llegó al Uruguay fue en 1959. En 1959 fue el segundo país, Uruguay, al que llegó Fidel después de la victoria revolucionaria de Cuba que se había producido en enero del 59 con la huida del dictador Batista, jefe de una de las dictaduras más sangrientas, y mire que ha habido dictaduras, todas las dictaduras son sangrientas, y en el continente latinoamericano sabemos mucho de todo eso, todos los que aquí estamos, ustedes, nosotros, todos, porque lo vivimos, lo sufrimos, lo sentimos a lo largo de todo un siglo y demás todavía. Y en esa batalla, al poco tiempo de la victoria, Fidel llegó a Uruguay en 1959. Los que éramos muy jovencitos en esa época, el movimiento sindical había desarrollado ya acciones solidarias con la Revolución Cubana, también el movimiento estudiantil, pero en el caso mío yo tengo que compartir lo que viví, pero no porque para decir que lo viví yo, para compartirlo con ustedes. Y en ese momento del 59, el sindicato, violando unas cuantas normas del estatuto en cuanto a la edad, yo participaba en las cuestiones de solidaridad con Cuba y, por supuesto, tuve la posibilidad ya de conocer a Fidel en 1959. Estamos hablando en ese momento, Fidel, jefe revolucionario, triunfante, etcétera, y derrotando militarmente a una dictadura sangrienta como la de Batista, tenía 30 y pocos años. Estamos hablando de un hombre muy joven. Ya recordemos que el asalto al Moncada, que también fue dirigido por Fidel y encabezado por Fidel, había sido en 1953, después vino el juicio donde él hace todo aquel planteo que quedó para la historia de Cuba y de la América Latina, de los pueblos revolucionarios y de lucha en América Latina. La historia me absolverá. Después tiene todo el periodo de prisión, junto a Raúl, junto a tantos compañeros, junto a Ramiro, junto a Almeida, otros tantos compañeros, tiene años de prisión. Cuando sale, van a México, vuelve con el Granma, como es ya conocido por muchos de los compañeros. Pero yo quería destacar esto porque en aquel 1959 los apoyos a Fidel eran múltiples en Uruguay. No eran solamente de la izquierda, porque se veía con simpatía el jefe que había logrado con su pueblo, encabezando las luchas de su pueblo, la derrota de una dictadura tan sanguinaria como la de Batista. Después, pero el imperialismo pone el ojo desde el principio en las definiciones de Fidel y de la Revolución Cubana y comienza a atacarla de inmediato. Uno puede preguntarse, ¿por qué una isla tan pequeña, 114.000 kilómetros cuadrados, una superficie menor que la de Uruguay? Todos sabemos, ¿no, compañeros? La de Cuba tiene más habitantes, tiene 11 millones de habitantes, pero tiene 65.000 kilómetros cuadrados menos que el Uruguay de superficie. ¿Por qué entonces esa concentración del imperialismo? Porque el imperialismo tenía a Cuba como parte de su territorio sin que eso fuera desde ningún punto de vista legal ni nada, pero era así. Y era el inicio del patio trasero, como ellos han concebido siempre, los norteamericanos, el imperialismo yanqui, a la América Latina nuestra, a toda la América Latina, pero Cuba ahí muy cerquita del imperialismo y en medio del Caribe, una isla. Yo creo, compañeros, entonces que los recuerdos tenemos que ubicarlos. Lo principal es su legado, lo principal es su ejemplo,
Lo principal son sus enseñanzas. Lo principal son su concepción sobre la humanidad entera, sobre la solidaridad. Lo principal tiene que ver con poner la vida por sobre todas las cosas. Es seguir el legado de José Martí. Es al que fue leal siempre. En ese mismo ataque al Moncada del año 53, que recordamos que fue una derrota militar y un avance político, sin embargo, cuando le preguntan quién es el responsable del ataque al Moncada, dice el responsable intelectual es José Martí. Yo creo que pudiéramos nosotros decir, sin copiar nada, bueno, cuando nos lanzamos a la lucha por los derechos de nuestro pueblo y para avanzar en el proceso de liberación de nuestra patria, compañeras y compañeros, nosotros estamos diciendo también que el responsable intelectual de todas las luchas que libramos es Artigas. Bueno, ese es, desde el punto de vista así general, lo que Fidel tomaba de Martí. Y yo al final, como les decía, buscando qué aspectos, sin pasar tanto el tiempo, pero buscando qué aspectos concentrar, yo diría que hay que tomar en cuenta cuestiones como la invasión de Playa Girón, por razones obvias de edad de muchos de los compañeras y compañeros que estoy viendo, no tienen por qué recordarlo porque fue en 1961. Y yo no es que sea tan viejo, un poquito soy, pero no tanto. El problema es que uno me metió de muchacho, como tantos de ustedes, en las luchas sindicales y populares, y las luchas revolucionarias, en la UJC, en el Partido Comunista, en el Frente Izquierda de Liberación, en fin, en el conjunto de las luchas, pudimos tener el privilegio de ver algunas cosas. La invasión de Playa Girón, que fue dirigida personalmente la batalla por Fidel, fue la primera invasión con apoyo directo y participación, organización y financiación del imperialismo yanqui que fue derrotada en América Latina. Entonces, en la historia es imposible dejarla de lado, porque jugó un papel excepcional para afirmar el desarrollo de la lucha revolucionaria del pueblo cubano, su unidad en la defensa de la patria socialista. El sentido profundo de patria de Fidel, partiendo de la concepción martiana de que patria es humanidad, el sentido profundo de patria cada vez que tomaban una medida o cada vez que iban a una determinada lucha. Y eso se vivió ampliamente en Girón. Cuando tuvimos oportunidad, en mi caso, que lo quiero compartir, de volver a reencontrarnos con Fidel, que habíamos conocido en el 59, fue en 1965. En 1965 yo fui enviado por la UJC a Cuba para la salida del primer número del periódico Juventud Rebelde, que sigue existiendo y publicándose todos los días en Cuba. Y en ese entonces se produjo larguísimos encuentros de los delegados, que estábamos de muchos países, con Fidel directamente, para conversar. Estaba interesado, como siempre, por todas las cosas, con preocupaciones diversas, impulsando la solidaridad, etc. Y yo recuerdo que aquella noche que se lanzó el primer número de Juventud Rebelde en La Habana, se hizo en un estadio de béisbol. Ustedes vieron que es una tierra roja. Y aquel barro, y empezó a llover aquellas lluvias tropicales, conocemos de lluvia todos los uruguayos y todo el mundo, pero aquellas lluvias tropicales son muy violentas, de pronto cortas, pero violentas. Quedamos metidos en el barro rojo aquel, yo qué sé. Después cuando volvimos a donde estábamos alojados y yo saqué los únicos zapatos que tenía y que había llevado para tratar de sacarles un poco de barro, ya pensando que a esa hora lo que tenía que hacer es limpiarlos bien, a ver si podía usarlos al otro día. Viene un compañero y me dice, mira,
tendríamos que bajar porque nos esperan abajo. Fuimos a un lugar más abajo del edificio donde estábamos y allí estaba Fidel. Y a mí me daba no sé qué, esas cosas que a uno le pasan, ¿no? Ya quería esconder un poco esos zapatos todos embarrados y hasta los pantalones, hasta que él se dio cuenta y me dijo: uruguayo, no te preocupes más, estamos todos empapados acá, vos no te hagas mala sangre, participá tranquilo en la reunión que lo de los zapatos siempre se puede arreglar. Se preocupaba por los detalles, por la vida de la gente, por cómo sacarte de una situación. No es incómodo lo de los zapatos y no es una anécdota muy feliz, pero quiero decir, esta es parte de sus características, de preocuparse efectivamente de las cosas. Ahora, nos reencontramos de nuevo, ya con un conocimiento mayor para alegría mía, en 1970 y en 1972, Congreso de la UJC, 26 de julio. Algunos de los discursos memorables de aquellos días también son parte del legado que nos dejó Fidel. Y las conversaciones tenían, compañeras y compañeros, uno trataba de aprender. A Eurí, y aunque no lo fuera, Eurí trataba de aprender. ¿De quién? De Fidel, del que Seregni decía, cuando le preguntaron a un estratega del siglo XX, Líber Seregni dijo sin vacilar: ese es Fidel Castro. Algo sabía de estrategia también en Líber Seregni, por su profesión y por su capacidad y por su talento. Entonces, yo mencioné algunos encuentros con Fidel. Después todos sabemos lo que pasó en Uruguay. Y vino las luchas que continuaron. Mañana se recuerdan los mártires estudiantiles, todo el periodo de la lucha contra el Pachacato, las batallas libradas al final de la década del 60, a principios del 70, la dictadura y las luchas de nuestro pueblo, del Frente Amplio, del Partido Comunista y la UJC y de otros compañeros de la izquierda contra la dictadura. A lo largo de eso se menciona y tiene algo que ver con Fidel, sí tiene algo que ver, porque cientos, un poquito más que cientos, algunos miles de uruguayos que lograron salir del país en momentos en que ya no tenían posibilidad de sostenerse aquí, en medio de la lucha clandestina, salieron del país y muchos de ellos fueron a parar a Cuba, con sus familias, con lo opuesto además, porque no había otra posibilidad. Y Cuba abrió los brazos a los uruguayos, como lo había abierto a compañeros de tantos países, porque por supuesto el Plan Cóndor abarcaba Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, ¿no? Entonces, costó el ingreso de los uruguayos a Cuba. ¿Hubo que hacer algún esfuerzo? No, los esperaban con los brazos abiertos. ¿Solo Fidel? No, Fidel y su pueblo, a quien él encabezó en todas las batallas. Y en la batalla de la solidaridad, sin ningún tipo de dudas también. Y con él Raúl, pudiéramos seguir. Ahora, a lo largo de todos esos años, fue extraordinariamente solidario con las luchas del pueblo uruguayo, Fidel. Y yo voy muy breve algunas cosas de cuestiones que me parece que no son propias, no son mías, son de todo, porque al final de cuentas uno llegaba allí no por ninguna cuestión especial personal, sino porque iba en representación de... Y la primera delegación del partido que salió después de culminada la dictadura, era abril de 1985, hace unos días que había asumido el primer gobierno post-dictadura. Y en esa delegación el partido resolvió que Jaime y yo fuéramos a Cuba. De alguna manera fue también, y sin alguna manera, fue un gran reencuentro de nosotros dos,
que ya conocíamos y teníamos ese privilegio de una gran confianza y amistad con Fidel. Fidel comenzó a preocuparse por nuestra salud, que no estaba del todo bien, como la de ninguna de las compañeras, miles de compañeras y compañeros que habían pasado por donde habíamos pasado. Y que a muchos de ustedes los conocen y son los que deben, sin duda, estar pensando en estos días, en algunas de estas cosas, en estos días del recuerdo de Fidel. Y compañeros, llegamos allá, se empezó a preocupar por nuestra salud y en determinado momento resolvió que teníamos que seguir viaje para otro lado, otra tarea, antes que existía la Unión Soviética todavía. Nos habían enviado también ahí para hacer el tratamiento. Y él dijo, no, ustedes se quedan acá, no es porque en otro lado no los puedan atender, dice, pero ustedes están mal, aunque no se den cuenta. Él había visto mucha gente, además de haber estado él preso, pero había visto gente de todos los países a los cuales ellos habían atendido y siguen atendiendo. Heridos, presos, torturados, en fin. Y él resolvió, y entonces en determinado momento nos dijo, les traigo a la familia de los dos para aquí, para La Habana. Nosotros contestamos que agradecíamos enormemente, pero que eso de la familia no nos gustaría muchísimo, porque hace un montón de años que no estábamos con nuestra familia, que es lo que él decía, pero que nos parecía imposible porque eran miles de mujeres y hombres de todas las edades y de todo el país que en Uruguay acababan de salir de la cárcel, de la clandestinidad, de situaciones extraordinariamente duras y difíciles. Entonces él dijo, eso tiene una solución. Y allí mismo hicimos un acuerdo por el cual más de 500 compañeros se viajaron a lo largo de los 2 meses posteriores para Cuba a atenderse, a descansar, a reponerse. Yo cuento esto, compañeros, y quiero decirles que yo no estoy hablando hoy de un día tan especial, o cualquier día que hablara de cosas mías. Lo que estoy diciendo es la actitud. La situación de la salud nuestra, que era mala, como insisto, como la de tantos miles, él tenía la información de los médicos que nos habían atendido de mañana antes de que de tarde nos volviéramos a juntar con él o que de noche se apareciera por la casa donde estábamos viviendo. Se puede decir, bueno, es normal, sí, es normal, pero a veces no es tan sencillo de que esto se haga. Y era parte de su concepción de la vida y de la solidaridad. Por eso lo relato. Después estuvo Fidel en Uruguay en 1996. Y como termino con esta parte, compañero, como los compañeros saben, cuando la victoria por primera vez del Frente Amplio en nuestro país, el compañero Tabaré decidió que al restablecer las relaciones, que fue el primer decreto que firmó con Cuba, que estaban rotas en ese momento, yo fuera el que representara a Uruguay como embajador en Cuba, lo que fue un enorme privilegio, en el mejor sentido de la palabra, un honor muy alto, y me permitió, bueno, estar algunos años allí, compartiendo más de cerca con Fidel, con otros compañeros con los que nos sigue uniendo una amistad entrañable, política, personal, como con Raúl en particular y otros compañeros. Y yo de esta parte no me voy a extender. Quisiera simplemente, compañeros, compartir con ustedes esta situación de hoy en Cuba. Nunca se podrá hablar de Cuba sin pensar en Fidel.
prácticamente imposible, porque no hay área de la labor del pueblo cubano y de la acción en Cuba y fuera de Cuba desde el punto de vista solidario que no esté unida directamente a la dirección revolucionaria en su conjunto, a la educación revolucionaria del pueblo cubano y al planteo, la iniciativa y el hecho de Fidel encabezando todo eso. Pero en la situación de hoy, que fue leída recién por Nacho Bardesio con la nota de la embajada, se habla de la dureza tremenda por la que está atravesando el pueblo cubano. Dureza generada por un bloqueo que, como ustedes conocen, es de carácter criminal. La última votación en las Naciones Unidas terminó con 184 votos exigiendo el cese del bloqueo y 2 votos a favor, el de Estados Unidos y el de Israel. Entonces uno se puede preguntar, ¿cuánto hablan de democracia estos señores? Caramba, si hubiera algo de democracia en las relaciones del mundo, 184 votos contra 2, el bloqueo debería haberse terminado esa noche. Pero no se ha terminado, lleva más de 60 años. Y es de un daño tremendo. Los compañeros cubanos en todas sus discusiones, en este 8º Congreso que hace unos meses culminó y antes también, incorporan como, en primer lugar, la cosa imprescindible que es necesario que hagamos todos nosotros, la denuncia del bloqueo criminal y de las consecuencias terribles que ese bloqueo tiene sobre la vida diaria de cada cubano. En este caso se multiplicó la hazaña, la brutalidad, el carácter criminal del bloqueo, porque se agudizó en medio de la pandemia, cuando se supone que la ayuda entre los distintos pueblos, aún con concepciones distintas, es vital para enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo, que es de carácter mundial y que ya ha causado millones de muertos y todo tipo de verdaderos desastres económicos, de todo tipo, pero por sobre todas las cosas la vida de la gente que ha costado y sigue costando. Y sigue costando prácticamente en todo el mundo. Entonces, recordar a Fidel, volver a homenajearlo en estos días que cumpliría los 95 años, es un poco decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros en solidaridad con Cuba? Esta misma actividad en la que ustedes están participando, compañeros, es un acto de solidaridad con Cuba, porque recordamos a Fidel y recordamos su principal obra, que es la Revolución Cubana. Tiene tantos y tantos aportes que uno se puede confundir, porque son de extraordinario valor, pero su principal obra es la Revolución Cubana. Y allí aparece un tema que entra y sale en la discusión. Bueno, pero ¿ha habido errores o es solo el bloqueo? Según los compañeros cubanos, sí, ha habido errores. Fidel lo ha dicho. Y cuando definió el carácter, el sentido de la palabra y de la concepción de revolución, dijo lo que recién fue mencionado por Bardesio en la carta de la embajada. Hay que cambiar todo lo que sea necesario, todo lo que deba ser cambiado, entre otras cuestiones de la definición de revolución. ¿Cómo ser solidarios? Yo creo, compañeros, que estamos en condiciones de que en todos los lugares, más chicos o más grandes, no solo las capitales departamentales, no solo un acto o 2 o 5 en Montevideo, sino cada barrio aquí, pero en cada barrio, en cada ciudad y en cada barrio de Maldonado y donde nosotros tenemos condiciones de levantar la solidaridad con Cuba, de explicar por qué está siendo atacado, de reivindicar su ejemplo y en medio de eso de plantarnos con firmeza en el recuerdo de quien fue el jefe absolutamente indiscutido de la Revolución Cubana, de las luchas
Y podemos pasar entonces por el Granma con el que volvieron desde México después de haber salido de la prisión, y podemos irnos a la Sierra Maestra, que es donde está enterrado Fidel. Solamente en ese lugar hay una placa que recuerda que tiene su nombre, porque a pedido propio, resolución propia. Pero estamos hablando de un país atacado y de un pueblo que está sufriendo mucho, y entonces no se trata solamente de estas cuestiones, de estos relatos que hemos intentado hacer, y de otros mucho más valiosos seguramente que se van a hacer ahora y que se han hecho siempre. Conocer su legado, entenderlo, pero se trata de la solidaridad concreta, que es lo que necesitamos desplegar. Bueno, tuvo la campaña de la jeringuilla, muy bien, ¿qué más? Explicarle a nuestro pueblo Cuba, enfrentar la campaña terrible que hay contra Cuba en todos los medios de comunicación del mundo. Bueno, esa es una tarea que nos corresponde naturalmente y que la hacemos que podemos hacerla como sabemos, como hacemos las demás cosas, cabeza a cabeza, con modestia, explicando, sin creernos que sabemos todo, pero conociendo mucho más de lo que está sucediendo en Cuba. Y compañeros, recoger esa fabulosa lección de unidad de la izquierda y de los revolucionarios que Fidel encabezó. Recordemos que la victoria se produce bajo las banderas del movimiento 26 de julio, que encabezaba Fidel y los compañeros Raúl y los demás compañeros que hemos hablado, el Che. Pero, compañeros, después se formaron las ORI, Organizaciones Revolucionarias Integradas. Un gran paso hacia la unidad, porque había habido otras organizaciones que habían combatido contra la dictadura de Batista. El viejo Partido Socialista Popular, porque ese era el nombre del Partido Comunista en aquel entonces en Cuba, el directorio revolucionario, el directorio estudiantil, las grandes batallas libradas y encabezadas por José Antonio Echevarría. Bueno, todo eso que pues fue asesinado, además, todo eso se va conjuntando como garantía del avance de la Revolución Cubana en las organizaciones revolucionarias integradas. Luego se da otro paso y se construye el Partido Unificado de la Revolución Socialista de Cuba, el PUR. Y como el proceso necesitaba de definiciones más importantes para consolidarse y para mejorar con rapidez, cumplir el programa del Moncada, que tiene que ver con la reforma agraria, de los bancos, con todo lo demás, entonces se encamina hacia la formación ya en 1965 del Partido Comunista de Cuba, al que nos unió desde antes de esta nueva fundación una solidaridad y una hermandad muy grande, que nos sigue uniendo ahora, que en el caso concreto del Uruguay tuvo personalidades maravillosas de todos los sectores de la izquierda que fueron solidarios con Cuba, y de una amistad forjada en esa concepción solidaria y de lucha que unió efectivamente aún mucho más a nuestros pueblos y en el caso nuestro a nuestros partidos, que es la que unió a Fidel con Ronda y Arizmendi a lo largo de décadas en las que tuvieron una cercanía muy grande que ayudó efectivamente a un conjunto de situaciones de las luchas en el continente. Compañeros, no me voy a extender más, ya he hablado demasiado. Quisiera decirles que hablar de Cuba, que recordar hoy en su 95 aniversario a Fidel, que pensar que sus obras de todo tipo, y la principal, la Revolución Cubana, está ahí, está siendo atacada, está pasando por dificultades y problemas de todo tipo, es parte de nuestra propia vida, de nuestras señas de identidad y nuestra exigencia en el mejor sentido de la palabra,
no mía hacia ustedes, ni de ustedes hacia mí, de todos nosotros, explicada a nuestro pueblo y encontrar los caminos para que la solidaridad concreta sea el marco en el que siempre podamos recordar a Fidel, homenajear a Fidel, homenajear a la Revolución Cubana y enviarle en un día como el de hoy, en particular, un gran abrazo al pueblo cubano, a la dirección cubana encabezada ahora por el compañero Miguel Díaz-Canel y a nuestro entrañable compañero y amigo Raúl Castro. Un abrazo grande, compañeros. Gracias, Jorge. Como siempre, muy cálido el mensaje. Enseguida vamos a pedirle a Atilio que nos pueda brindar el saludo. Atilio Borón, compañero revolucionario también de América Latina, sociólogo, politólogo, que siempre nos maravilla con su análisis geopolítico de la región. Y le agradecemos por haber hecho un espacio. Sabemos que hoy fue una jornada maratónica, porque bueno, Fidel es eso, está pendiente de él, saludarlo ese día y la Revolución Cubana. Entonces, bueno, gracias Atilio. Hola, hola. Bueno, muchas gracias. Se escucha ahora bien, ¿no? ¿Se escucha? Bien, muchas gracias, muy amable, por la invitación. Un placer. Escuché lo que pude, la última parte de la intervención de Jorge, realmente muy atractiva porque describe una realidad, y además en su misión, ¿verdad?, de embajador en Cuba, es una fuente envidiable de aprendizaje. Yo he ido muchas veces a Cuba, estuve mucho tiempo, pero estar como embajador le da a uno una perspectiva, una visión que el que viaja en un viaje de estudio o para participar en eventos no necesariamente tiene. Bueno, yo quería primero, aparte de agradecer esta invitación a los comunistas uruguayos, hablarle de la importancia enorme que tiene esta figura, ¿no es cierto? Fidel no es el pasado, Fidel es un faro, es una figura que nos esclarece, nos ilumina, nos enseña. Es realmente un personaje que sigue vivo entre nosotros, porque ese legado, ¿verdad? Ese legado que deja Fidel, sus enseñanzas, la historia, su heroísmo, su inteligencia, es un capital fenomenal que tenemos nosotros. Estamos hablando de Fidel y hablamos de uno de los más grandes estadistas que hubo en el siglo XX. Es decir, no es una figura local, no es una figura del Caribe. Yo a veces escuché a algunos pequeños académicos hablar, Fidel sí como el líder del Caribe. Por favor, Fidel es una figura que compara ventajosamente con las más grandes figuras de los últimos 100, 120 años. Pocos tuvieron la clarividencia y la inteligencia que tuvo Fidel. Fidel fue un líder a la altura de los más grandes que hubo en el siglo XX. ¿Quieren De Gaulle? Bueno, De Gaulle. Yo creo que Fidel era superior a De Gaulle. Lo digo no con chauvinismo latinoamericano. Digo, De Gaulle era un tipo interesantísimo, muy interesante, pero no tenía el aparato teórico, ideológico, conceptual que tenía Fidel, ¿no es cierto? Kennedy era un tipo también sobresaliente, pero Fidel era más. Fidel se cargó a 13 presidentes de los Estados Unidos. Digamos que saquemos los dos últimos, porque bueno, él ya no estaba en ejercicio, pero la Revolución Cubana, que fue una creación conjunta de Fidel, de Raúl, como decía Jorge recién, del Che, de Melba, de Aidé Santa María, del Partido Socialista Popular, que estaba en el Valle, ¿verdad? Estaba abajo, no estaba en Sierra Maestra, todos esos grupos, el directorio. Pero Fidel ha sido claramente, por algo le dicen, el líder histórico de la revolución.
revolución cubana. Y Fidel parte la historia latinoamericana del siglo XX en dos. Hay una historia antes y otra historia después de Fidel. Una historia antes del 1 de enero del 59 y otra historia completamente diferente que arranca después. América Latina ya no volvió, ni va a volver nunca a ser lo que era antes del 1 de enero de 1959. O sea, es un parteaguas fundamental. Nuestros países, nuestros pueblos, no van a ser iguales después de Fidel. Y lo hizo Fidel, ¿verdad?, desde un pequeño país, una pequeña isla del Caribe. No era, digamos, porque con todo el enorme respeto y el cariño que le tenemos por el comandante Hugo Chávez, pero Chávez, digamos, aparte de ser un personaje extraordinario, ojo, yo te digo, lo pongo a Chávez ahí cerquita. No es más que Fidel, pero está muy cerca, está pegadito, porque Chávez es un hombre también de una cultura como Fidel. Yo no conozco, y los conocí muy bien a los dos, ningún político, no solamente en América Latina, en el mundo, ningún gobernante, ¿verdad?, que leyera lo que leían estos dos. Es decir, uno lo veía a Chávez y estaba permanentemente con una pila de libros en su despacho o cuando iba de viaje. Yo lo he visto a Chávez en el exterior y lo encuentro y lo veo y ahí rodeado de libros, marcando y siempre invariablemente con su lapicero, todos los bolígrafos ahí, los plumones de diferentes colores, subrayando, comentando el libro página por página. Y Fidel igual. Fidel era un hombre que tenía una información en su cabeza que era abrumadora. Yo lo he visto a Fidel de repente en la Feria del Libro del 2012 en La Habana. 2012, ya es muy mayorcito él, ¿no es cierto? Entrar en una charla muy amena y muy fraternal con compañeros de Marruecos y de otros países del norte de África, y Fidel tirarles datos concretos sobre qué exportaban, dónde exportaban, a quién exportaba, cuál era la empresa, cómo eran los fletes, el tipo de interés, la deuda externa. Estos compañeros de Marruecos, de Túnez, se miraban entre sí diciendo, pero ¿de dónde salió este personaje? No lo podían creer. O sea, Fidel era de otra categoría. Ahora digo, de otra categoría. Por eso cuando yo digo un gran estadista, no estoy exagerando. Yo he conocido a Helmut Schmidt, por ejemplo. Cuando yo estudié en Harvard, ¿verdad?, hice mi doctorado allá, apareció Schmidt, fue uno de los grandes líderes de la República Federal Alemana, un socialdemócrata con conocimiento del marxismo, porque hubo una charla con unos estudiantes y el tipo conocía. Y era un hombre muy culto, muy preparado, pero no era Fidel. No era Fidel. ¿Se dan cuenta? Qué sé yo, Kissinger mismo, un canalla miserable, muy inteligente, una inteligencia perversa, la inteligencia para el mal, pero no era Fidel. Fidel era otra cosa, fuera de serie, fuera de escala, ¿verdad? Combinado con un humanismo, ¿verdad?, impresionante, que muchas veces se ignora o se pasa por alto. Pregúntense qué pasó con el Granma. Y sí, el Granma salió y la mala suerte fue que le tocó mar gruesa en el Caribe. Y ese barquito apenas, como dice el Che Guevara, no es que desembarcaron, es que naufragaron a pocos metros de la costa, decía el Che. Es más, hay una anécdota, si me permite, Jorge, los compañeros contaron una anécdota muy interesante, que ella la contó Raúl, que cuando se suben al Granma y empieza, el barco sale sin prender los motores, ustedes saben, sale por el río sin prender los motores para que la autoridad naval mexicana, salieron de noche, no los parara. Sale y entonces se meten en el mar un poquito y de repente se oye a alguien con un clásico acento argentino o rioplatense diciendo, Fidel, ¿y dónde está el bote, la nave que vamos a ir a Cuba? Y entonces Fidel le dice, chico, esta es la nave. Y el Che dice, ¿tú crees que en esta mierda vamos a llegar a Cuba nosotros?
porque ya el Granma estaba, digamos, además estaba totalmente sobrecargado, llevaba 82 personas, con municiones, con fusiles, con algo de alimentos, etcétera. Bueno, se demoró porque le tocó mal tiempo, pero además, cosa que pocas veces se ha dicho, porque se cayó uno de los combatientes, se cayó al agua, en plena noche. ¿Qué hizo Fidel? A dar vuelta hasta que ese compañero lo subamos de nuevo a la nave. Y no tenían nafta suficiente. Les daba justo para llegar con mar calmo y sin este incidente. Y Fidel ahí perdieron como 1 hora y media, 2 horas, en plena noche, hasta que lo encontraron y lo salvaron. Bueno, esto lo define a Fidel. Esto lo define, pero así de cuerpo entero, lo que era Fidel como persona, sus valores humanos, más allá del socialismo, el comunismo, digamos, esto es un componente del comunismo, ¿verdad? El humanitarismo real, concreto, no declamado así, pero se cayó el compañero al agua, hay que salvarlo como dé lugar. Fidel no dejaba un solo herido en combate propio, por más mal herido que estuviera, se lo llevaban de vuelta a curarlo. E inclusive hacían lo mismo con la tropa de Batista, porque ellos decían, nosotros, si hay un soldado de Batista que está vivo y herido, lo tenemos que curar, porque ese hombre lo ganamos para nuestra causa, y lo ganaron, lo ganaron, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de un personaje fenomenal, con una fuerza, una convicción, y les decía, haciendo todo eso desde esta pequeña isla del Caribe, se convirtió en un protagonista de la política mundial. Un protagonista de la política mundial. Un personaje al cual se referían Kennedy, Nixon, todos los presidentes americanos, pero también los líderes soviéticos, los líderes de todo el mundo. Era un actor, jugaba en las grandes ligas, como se dice. Y no solamente por haber sabido resistir ese criminal bloqueo al cual hablaba Jorge recién, concebido para destruir a la Revolución Cubana, que sigue hoy, que se ha profundizado en medio de la pandemia, demostrando la absoluta inhumanidad, crueldad, ¿no es cierto?, infamia del imperialismo, sino que Fidel además no solamente resistió esos más de 600 atentados, según la propia CIA, ojo, no es una cifra mía, la CIA desclasificó unos documentos ya unos 10 o 15 años y hablan como de 610, 615 atentados que intentaron infructuosamente acabar con la vida de Fidel. Incluso un periodista americano le preguntó, bueno, ¿qué clase de chaleco antibala lleva usted? No, llevo un chaleco moral, dijo Fidel. Mi único chaleco es un chaleco moral. Y bueno, la cuestión es que Fidel zafó de todo eso, pero les decía, protagonista mundial desde un pequeño país. Chávez tenía a su favor que tenía un país petrolero. Cuba no tenía una gota de petróleo. ¿Qué tiene Cuba económicamente? Tiene azúcar, tiene ron, tiene tabaco, ¿verdad? Y desde ese país se convirtió en un protagonista. ¿Qué hizo posible? Nada menos que una tremenda derrota del colonialismo y del imperialismo al poner fin al apartheid en Sudáfrica y al liberar Angola. Eso lo hizo Fidel. Llevando tropas durante años, ida y vuelta en unos aviones Britannia de la Segunda Guerra Mundial, con tanques de gasolina agregados, porque si no, no les llegaba, porque no podían hacer escala en ninguna parte. Salían de Cuba y era todo cruzar el Atlántico hasta llegar a Angola. Y Fidel planificó esto hasta en su más mínimo detalle, ¿no es cierto? Y por eso esas tropas fueron capaces de derrotar a los racistas sudafricanos y a los imperialistas y a las petroleras que estaban defendiendo, ¿verdad?, sus intereses y atacando al gobierno de Agostinho Neto y al gobierno revolucionario de Angola. Y eso lo hizo Fidel por motu propio, porque no tuvo la ayuda de la Unión Soviética en esa particular instancia.
porque Moscú no quería saber nada, con tensar la cuerda más, ¿verdad?, con los Estados Unidos. Por lo tanto, Fidel no tenía recursos, no tuvo recursos extraordinarios para esta cosa. Lo hizo todo pensando él. Estamos hablando de un personaje. ¿Saben lo que significa derrotar nada menos que todas estas potencias que estaban sosteniendo al régimen racista de Sudáfrica? Bueno, un Fidel además que en 1992 advirtió en la cumbre de la Tierra en Río que la humanidad estaba en peligro, que la incesante agresión del capitalismo al medio ambiente estaba, según Fidel, destruyendo las condiciones que hicieron posible la aparición de nuestra especie en el planeta Tierra. Un discurso maravilloso que los invito a que lo escuchen. Es un discurso breve de 7 minutos, no llega a los 7 minutos porque era una cumbre de jefas y jefes de Estado, la cumbre de la Tierra, la primera en 1992, ¿verdad? Y ahí el acuerdo era que cada jefe de Estado hablaría apenas 7 minutos. Fidel cumplió. Fidel era un hombre que estaba permanentemente, Jorge, tú lo debes haber visto más de una vez, mirando así el reloj, ¿no? Ponía la muñeca así de su brazo así y miraba. Bueno, 6 minutos 55 segundos el discurso. Fenomenal, no hay una palabra de más, pero dijo, si no paramos esto, esta especie puede desaparecer. Sus palabras se estrellaron con la sonrisa burlona y sobradora de algunos de los líderes mundiales que estaban ahí. Gente que ya descendió en lo que yo califico como la cloaca de la historia. A ver, ¿quién se acuerda de Carlos Menem, de Fernando Collor de Mello, de Patricio Aylwin, de Felipe González, este vergonzoso lobista de las transnacionales españolas, de George Bush padre, de Carlos Salinas de Gortari y de Alberto Fujimori? Esos eran los que miraban socarronamente a Fidel, se cruzaban miradas entre ellas, como diciendo, ¿y este con qué nos viene? Ese es un exagerado, tropicalista, le decían, ¿no? Por esta cosa, una imaginación muy frondosa. Y Fidel vio en 1992 lo que hoy la mayoría de la clase dirigente mundial observa con preocupación y con desesperación, porque se le prende fuego California, se le prende fuego Australia, se le prende fuego Portugal, se queman islas enteras en Grecia. En Italia hicieron hoy 48 grados y pico de calor. No hay registro histórico de una temperatura de esa en Italia, 48 grados y medio de calor. El río Paraná, nosotros que somos rioplatenses, el río Paraná que está en una bajante histórica. Hay partes del río Paraná donde prácticamente se puede cruzar caminando. Entre Argentina y Paraguay hay videos que muestran esto. Fidel anticipó esto 30 años atrás, ¿verdad? Y aparte de todo esto, Fidel erradicó el analfabetismo en su país y enseñó a otros cómo hacerlo. Le enseñó a Evo, le enseñó a Chávez, llevó los especialistas cubanos en esta materia. Instauró un modelo de atención médica pública de calidad excepcional, con índices en algunos rubros muy superiores a los de los países desarrollados. Todavía hoy la tasa de mortalidad infantil de Cuba es inferior a la de Estados Unidos. Y Estados Unidos no está bloqueado, no le impiden que lleguen medicamentos, alimentos, jeringuillas, nada. Y pese a eso Cuba mantiene eso. Índices fenomenales. Ahora, claro, en medio de una crisis económica monumental. Pero a pesar de eso todavía, ¿verdad?, mantiene esa calidad. Si uno mira cómo nos ha ido nosotros comparando, ¿verdad?, el combate al COVID-19. ¿Cómo lo podemos medir? Bueno, mirámoslo de esta manera. Por ejemplo, a ver, quiero mirar bien el dato. A ver, en Uruguay,
los muertos por millón de habitantes, ¿no es cierto?, son 1719. En Cuba son 339. O sea que la eficacia, ¿no es cierto?, del sistema sanitario cubano es 6 veces superior al sistema sanitario del Uruguay. Queda en el caso de Perú, el país que ha sido arrasado por el neoliberalismo, por 30 años de fujimorismo, porque no se olviden, Fujimori se fue, pero la constitución fujimorista, la que está en vigor, y la política de privatización de la salud está en vigor hasta el día de hoy. Bueno, les decía, Uruguay tiene 1719, Cuba tiene 339, y en Perú tienen 5.890 muertos por millón de habitantes. O sea, Perú está casi 4 veces peor que el Uruguay, porque la experiencia liberal, ¿no es cierto?, neoliberal en Perú, en el terreno de la salud fue devastadora. Entonces, acá tenemos Cuba produciendo estos milagros. Argentina tampoco anda bien, anda mal. Estamos peor que ustedes en Uruguay, estamos con 2.300 muertos por millón, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo los 339 muertos de Cuba y nosotros 2.300, 2.400, casi 8 veces más, bueno, algo bueno debe tener la Revolución Cubana. No puede ser todo lo que se habla mal de ella, porque si no, su gente estaría como están en Perú o como están en Brasil, ¿verdad? Y sin embargo no están así. Ni Perú no tiene bloqueo, Brasil no tiene bloqueo, Colombia no tiene bloqueo, Argentina no tiene bloqueo, y pese a eso, los cubanos están mucho mejor que todos nosotros. Uruguay tampoco está bloqueado, Cuba está mucho mejor que todos nosotros, ¿verdad? Entonces les decía, atención médica, desarrollo de vacunas. ¿Cómo fue que Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, México, nosotros sin el lastre del bloqueo no hemos podido desarrollar una vacuna? Los cubanos van a desarrollar 5, ya hay 2 que ya están en funcionamiento y tienen 3 más. ¿Cómo se explica esto? Bueno, la visión de Fidel, que empezó con toda la cosa de la biotecnología, la ingeniería genética, hace 40 años. Acá están empezando ahora, en Brasil están empezando ahora. Por eso le hablo de Fidel como un estadista. Vio antes que los demás, vio más lejos que los demás, vio más en profundidad que los demás, ¿verdad? Que construyó un país que le hizo posible a las clases populares acceder a la cultura como nunca antes. Aún en los pueblitos más apartados de Cuba vas a tener un programa de formación musical. Por eso cualquier músico de América Latina te dice que los mejores músicos de la región están en Cuba. Acá hay muy buenos en Uruguay, claro. Pero en Cuba, te vas a cualquier pueblito, se va uno de nuestros artistas del Uruguay, vaya, se va solo y necesita armar una pequeña banda y al toque la tiene y se queda maravillado por la calidad, porque ha hecho toda una política de 60 años de promover los estudios musicales en serio. Cualquiera de estos que está tocando guitarra o lo que sea en las calles de Cuba, lo hace previo un permiso que demuestra que el tipo estudió, o la persona esa estudió, y está, la verdad, está graduado, es violinista, es acordeonista, es guitarrista, lo que sea, no es cualquiera. Lo cual no quiere decir que de repente no puede haber alguien que pueda, por su cuenta, autodidacta, sí, pero allá a ese autodidacta le dan todo el apoyo. Cultura en general, literatura. No hay feria del libro más concurrida que la de La Habana. No hay. Acá viene mucha gente, ¿verdad? Pero no compran como allá. ¿Por qué? Y porque allá el libro no es un lujo. En Cuba el libro vale nada. Hablando en Uruguay, un vintén. Eso es lo que vale los libros en Cuba. Por eso uno ve con alegría enorme, va a la Feria del Libro de Cuba,
que se hace todos los meses de febrero ahí en la cabaña, y ve que sale la gente con bolsas de libros. El pueblo más lector de América Latina. Es el pueblo más lector de América Latina. Y eso se lo debemos a Fidel. Y además el acceso a la cultura incluye el acceso a los deportes. Otra vez papelón para los grandes países de América Latina. Papelón para Argentina, para Brasil, para Colombia, para México. Las medallas de oro de Cuba, el país más importante desde ese punto de vista a nivel mundial, ¿verdad? Bueno, porque el deporte también es un componente de la democracia, el acceso al deporte para todas y para todos. Y eso lo hizo Fidel. Sería largo hablar, ¿no es cierto?, de Fidel y su genialidad, su inventiva, crear instituciones como la Escuela Latinoamericana de Medicina, que ha formado miles y miles de médicos. Estoy seguro que debe haber fácil 1000 médicos uruguayos fácil formados allá. Acá hay más o menos esa cifra, un poquito más. Seguramente tiene que haber muchos médicos formados en Cuba, en Uruguay, ¿verdad? Son uruguayos, no son médicos cubanos. Por eso cuando acá la derecha habla, los médicos cubanos no son médicos cubanos, son médicos argentinos que estudiaron en Cuba, porque acá no hubieran podido estudiar, y allá sí. Y están en las poblaciones más marginadas, más sufridas, están allá sirviendo ellos, poniendo su conocimiento al servicio de la gente, ¿verdad? Entonces, este es el personaje, un personaje que hoy le rendimos un tributo, ¿verdad? Y un personaje que por suerte murió pero está con nosotros. Fidel está acá, Fidel está en esa reunión que tienen ustedes ahí, ¿no es cierto?, en las ansias del pueblo uruguayo para salir de la situación en la cual nos encontramos en nuestros países, ante los redoblados ataques de la derecha y ante la oligarquía mediática que cuestiona, que desalienta, que desanima. Fidel es una fuente de inspiración extraordinaria. Por eso, este pequeño homenaje que le rendimos es absolutamente merecido. Es una gran figura a la altura de las más grandes figuras de la historia latinoamericana, a la altura de Bolívar, de San Martín, de Artigas, otro personaje colosal de nuestra América, a la altura de Martí. Ese es el hombre que hoy hubiera cumplido 95 años. Y termino diciendo esto. Fidel murió el 25 de noviembre del 2016. Yo tengo una hipótesis, la he escrito por ahí, ¿verdad?, de que Fidel quiso durar hasta ese día, porque ese día se cumplían 60 años, si no me equivoco, de la partida del Granma desde México. Y quiso de alguna manera unificar su muerte con el inicio de la revolución. Mandar un mensaje. Yo me fui, pero recuerden que ese día también es el día en que comenzó la Revolución Cubana. Conociéndolo, creo que Jorge lo conoce mejor que yo, lo racional, lo calculador, lo cuidadoso que era hasta en los menores detalles, yo estoy seguro, le digo, que Fidel agarró a los médicos y le dijo: ustedes me llevan vivito hasta el 25. Que no se les ocurra hacer algo que yo amanezca el día 26, porque ahí ustedes van a ver lo que es cuando yo me enoje. Así que yo el 25 me voy. Él ya le había dicho a Maduro y a Evo que había cumplido 90 años y se iba. Esperó unos meses más, lo aguantó a esos médicos hasta el 25 de noviembre, para que su muerte coincidiera con el inicio de la revolución. No es casual. A Fidel estas cosas no se le escapaban, ¿verdad? Y esto es lo que revela una de las tantas facetas de la grandeza de Fidel, ¿verdad? Haber ligado su desaparición con un momento luminoso donde comienza la fase final de la revolución con la partida de Granma. Bueno, este es el hombre
extraordinario al cual hoy le estamos rindiendo un homenaje, y yo les quiero agradecer a los comunistas de Maldonado que me hayan dado la chance de compartir este momento con ustedes, y esperar de que en algún momento no muy lejano, con ya la COVID bajo control, y si tengo la suerte de sobrevivirla, darme una vuelta por allá, cruzar el charco y reunirnos personalmente y poder conversar más sobre Fidel y sobre todos los desafíos con los cuales los pueblos de nuestra América se enfrentan para lograr eso que decía Fidel, la segunda y definitiva independencia de nuestra América. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, Atilio, muchísimas gracias. La verdad que estamos maravillados por tu intervención, te acoge. Antes de terminar la actividad, tenemos una sorpresa para ustedes y para el público, para las personas que nos están siguiendo. Vamos a invitar a una camarada que estudia teatro, llamada Cintia Villar, que va a recitar un poema para terminar la actividad. Cintia. Buenas noches a todos. El poema es de Jesús, ¿cómo era el apellido Ortiz? Se llama Marcha Triunfal del Ejército Rebelde. Dice así: 1 de enero. Luminosamente surge la mañana. Las sombras se han ido. Fulgura el lucero de la redimida bandera cubana. El aire se llena de alegres clamores. Se cruzan las almas, saludos y besos. Y en todas las tumbas de los nobles caídos revientan las flores y cantan los huesos. Pasa un jubiloso ciclón de banderas y brazaletes de azabache y grana. Mueven entusiasmo balcones y aceras. Grita desde el marco de cada ventana. A la luz del día se abren las prisiones, se abren los brazos, se abre la alegría como rosa roja en los corazones de madres enfermas de melancolías. Jóvenes barbudos, rebeldes diamantes con trajes de olivo bajan de las lomas, y por su dulzura los héroes triunfales parecen armadas y bravas palomas. Vienen vencedores del hambre, de la bala y el frío, por el ojo alerta del campesinado y el amparo abierto de cada bohío. Vienen con triunfo de fusil y arado. Vienen con sonrisa de hermano y amigo. Vienen con la fragancia de vida rural. Vienen con las armas, el ciego bohío quito ideal. Vienen con el ansia del pueblo encendido. Vienen con el alma y el amanecer. Y sencillamente, como el que ha cumplido un simple deber. No importa el insecto, no importa la espina, la sed consolada con parra del monte y el viento de lluvia, la mano asesina siempre amenazando en el horizonte. Solo importa Cuba. Solo importa el sueño de cambiar la suerte. Oh, nuevo soldado que no arruga el ceño ni bien asombrado de putear la muerte. Los niños lo miran, erguido, y piensan, crecidos por la admiración, que ven a un rey mago rejuvenecido y con 5 días de anticipación. Pasa fulgurante camino Cienfuegos. Alumbran su rostro 100 fuegos de gloria. Pasan capitanes, curtidos labriegos que vienen de arar la historia. Pasan las Marianas sin otras coronas que sus sacrificios. Cubanas marciales, gardenias, que un día se hicieron leonas al beso de doña Mariana Grajales. Con los invasores pasa el Che Guevara, alma de los Andes que trepó el Turquino, San Martín quemante sobre Santa Clara, Maceo del Plata, Gómez argentino. Ya entre los mambíes del bravío oriente, sobre un mar de pueblos, resplandece un astro. Ya vemos la cálida frente, el brazo pujante, la dulce sonrisa de Castro. Lo siguen radiante Almeida y Raúl, y aplauden el paso del héroe, ciudades quemadas, ciudades heridas que serán curadas y tendrán un cielo sereno y azul. Fidel, fidelísimo retoño martiano, asombro de América, titán de la hazaña, que desde las cumbres quemó las espinas del llano y ahora riega orquídeas, flores de montaña.
Y esto que las hieles se volvieran miel, se llama Fidel. Y esto que la ortiga se volviera clavel, se llama Fidel. Y esto que mi patria no sea un sombrío cuartel, se llama Fidel. Y esto que la bestia fuera derrotada por el bien del hombre. Y esto que la sombra se volviera luz, esto tiene un nombre. Solo tiene un nombre. Fidel Castro Ruz.